tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Esta línea que llevamos hace mucho tiempo de ofrecer a la ciudadanía conocimientos sobre medicina en términos generales, muy generales, en algún momento tenemos que darnos con un problema. Y veréis cómo ese problema pues, lleva muchos años de estudio, está bastante bien resuelto. Y es qué fiabilidad tienen las pruebas que se hacen con medicamentos y terapias. No hablaremos de los fabricantes de medicamentos porque ya en otras épocas las personas de Glaxo que pasaron por aquí, no voy a citar nombres, pero bueno, hace ya unos 5 o 6 años explicaron muy bien todo el proceso de homologación, de aprobación oficial de un medicamento. Ahora estamos en un hospital y hay medicamentos y se hacen pruebas. Bueno, pues para hablar de ese tema que es sumamente interesante y que no está exento, digamos, de problemas en la práctica, ¿verdad? De todo tipo. De todo tipo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos al doctor Antonio Carcas, Es que yo para los nombres soy terrible. No te preocupes. Que es profesor de eso también me pasa a mí. En la Autónoma, ¿verdad? Sí, eso es. Y bueno, pues es un tema sumamente interesante. Es una pena que no haya un quórum aquí, pero yo creo que todos los que asistimos pues vamos a salir muy beneficiados, muy enriquecidos. Muchísimas gracias, Antonio Carcas. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a empezar. Muy bien. Bueno, yo lo primero que querría es agradecer la invitación para hablarles hoy aquí. El tema que se me ha encomendado es un tema quizás un poco árido, pero también es muy importante, como espero que poder mostrarles a lo largo de la charla. Yo soy médico, soy farmacólogo clínico, he trabajado bastantes años en el campo de los ensayos clínicos, desde la parte de la industria, puesto que trabajé en la industria, en la parte de regulación, puesto que también he trabajado en el Ministerio de Sanidad, y actualmente trabajo en un hospital y en una universidad. Es decir, que el cambio que hemos tenido en relación con los ensayos clínicos es muy importante en los últimos 25 o 30 años, que es desde cuando yo empecé a formarme en este área. Bien, probablemente si ustedes están interesados en noticias de salud, y entiendo que si están aquí es porque lo están, en noticias de salud y en noticias científicas habrán podido ver en los periódicos con frecuencia noticias sobre estudios, sobre ensayos clínicos, sobre resultados de ensayos clínicos, sobre la esperanza que abren determinados tipos de estudios para el tratamiento de numerosas enfermedades. Incluso más si en los últimos tiempos no es difícil ver cómo los pacientes cada vez van adquiriendo un rol mucho más importante en la investigación, un papel mucho más activo, y creo que eso es muy importante, puesto que los pacientes, al fin y al cabo, en la investigación clínica, es decir, en la investigación con pacientes, son el centro de esa actividad, son el sujeto y son el centro y a quien va dirigida esa actividad. Por lo tanto, es importante este nuevo rol de los pacientes como centro de la investigación. Algo que ha venido, digamos, girando en los últimos, quizás, 10 años, desde el interés en las industrias farmacéuticas, en los investigadores incluso, hacia los pacientes. Y incluso más, podemos ver recientemente en la prensa normal, este anuncio es de 20 minutos, anuncios para solicitar potenciales participantes en un ensayo clínico. En este caso, pacientes que tienen insomnio. Y le preguntan si lo tiene y si le dicen que podría ser elegible para un estudio de investigación, en este caso un ensayo clínico, por supuesto, para investigar un tratamiento para el tratamiento del insomnio. He de decir que yo voy a hablar fundamentalmente de investigación clínica y de ensayos clínicos con medicamentos, porque soy farmacólogo, es de lo que más sé,
pero evidentemente los ensayos clínicos se pueden utilizar con medicamentos, pero también hay otras terapias en las que se puede aplicar los ensayos clínicos. No solo medicamentos, sino también dietas, modos de vida, cirugía, incluso tipos de cirugía, etcétera, prótesis, etcétera. Por lo tanto, sin embargo, la metodología y la virtud de los ensayos clínicos es la misma para todos, ¿de acuerdo? Para fármacos y para otras intervenciones. Bien, ¿qué tipos de estudios clínicos tenemos? Tenemos dos posibilidades. Uno serían los estudios observacionales. En los estudios observacionales, el investigador solo observa, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna intervención. El médico, el investigador, se limita a observar. No hay ninguna intervención sobre el paciente. Luego están los estudios experimentales, ¿de acuerdo? En los que sí que hay una intervención. El investigador le administra o le da al paciente un tratamiento, ¿de acuerdo? Un fármaco o lo que sea. Esto es lo que denominamos ensayo clínico, ¿de acuerdo? Estos tipos de estudios son estudios que vienen de la epidemiología y que tienen una serie de características que tienen que ver con el análisis, como luego veremos adelante, con el diseño, el análisis, como luego veremos. Bien, dentro de los ensayos clínicos, el ensayo clínico más importante es el ensayo clínico controlado. Luego veremos también por qué esto es importante. Un ensayo clínico controlado es la evaluación de la respuesta terapéutica obtenida en un grupo de pacientes que reciben una intervención experimental, un fármaco o cualquier otra intervención, y su comparación, esto es controlado, con la respuesta obtenida en un grupo control de pacientes que no reciben dicha intervención o que reciben otro tipo de intervención, otro fármaco, una dieta, lo que sea, ¿de acuerdo? Y el ensayo clínico controlado tiene unas características fundamentales. La intervención, como hemos dicho anteriormente, el uso de un control como comparación, crítico, controlado, y el hecho de que se utilizan los resultados de una muestra limitada de pacientes para extrapolar esos resultados a toda la población que teóricamente podría recibir ese tratamiento. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda durante la presentación, yo casi prefiero que me interrumpan, levanten la mano y pregunten. Es más fácil y probablemente más rentable que sea algo interactivo o que sea algo en lo que ustedes puedan preguntar cuando quieran, que no que yo les suelte el rollo y luego hablemos, pero como ustedes prefieran. ¿Vale? Ya he dicho que hay bastante terminología que es específica, espero que quede clara, si no, me lo dicen. Bien, este sería un diseño, el cómo es un ensayo clínico controlado habitual, ¿de acuerdo? Tenemos una población, pongamos que son todos los pacientes con hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y de esta población, que lógicamente un estudio clínico no podemos hacerla con toda la población hipertensa. Tenemos que coger una muestra que sea lo más representativa posible de toda esta población. ¿De acuerdo? Y este aspecto es crítico, porque se hablaba antes de los problemas que tienen los ensayos clínicos, la investigación clínica, etc. Este es un problema básico. La muestra que nosotros tomamos para hacer un ensayo clínico debe de ser representativa de toda la población. Debe de ser, es como cuando haces una encuesta, por ejemplo una encuesta electoral. Si las personas a las que se les hace la encuesta no son representativas de toda la población, en este caso pongamos por ejemplo España, evidentemente los resultados de esa encuesta no van a ser válidos. En este caso tenemos el mismo caso, ¿de acuerdo? Va a ser lo mismo. Bien, esta muestra se selecciona de acuerdo a unos criterios de selección, luego veremos, y en un ámbito determinado, en España, en el mundo, donde sea. Estos pacientes de esta muestra tienen que ser asignados o repartidos al azar en un tratamiento experimental, el nuevo tratamiento que queremos probar, y un tratamiento control, que es el tratamiento estándar que hay en la terapéutica, o un placebo, o cualquier otro tratamiento que pueda ser un control, una comparación adecuada para ese tratamiento. Después seguiremos al paciente durante el tiempo que corresponda y obtendremos un resultado
de la administración de ese tratamiento. Pongamos, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la hipertensión arterial. Estos pacientes que entran son pacientes con hipertensión arterial, se les da un antihipertensivo nuevo frente a un antihipertensivo control. Pongamos, por ejemplo, un IECA, un enalapril, que igual conocen algunos. ¿De acuerdo? Y vemos cuál es la disminución de la tensión arterial o la disminución de los eventos cardiovasculares, infartos, ictus, etc., en los pacientes que estaban en el grupo experimental y los pacientes que estaban en el grupo control. Y haremos una comparación estadística de estos resultados. Y eso nos dará la diferencia y la eficacia de ese nuevo tratamiento. ¿Vale? Ese sería, digamos, el esquema típico de un ensayo clínico. ¿Vale? Pero hagamos un poco de historia, porque evidentemente no hemos llegado al ensayo clínico tal y como lo conocemos hoy de un día para otro. ¿De acuerdo? Este proceso ha sido un proceso largo que ha ido acompasado con los descubrimientos y con la teoría del desarrollo científico en nuestra sociedad. Bien, quizás uno de los primeros ensayos clínicos que se recuerdan en la historia, con unas características muy diferentes a las que veremos, pero es el realizado por James Lind. James Lind era un médico de la Marina Real Inglesa y que lógicamente pasaba muchos meses navegando. Pasaba él muchos meses navegando y pasaban los marineros muchos meses navegando. Estos marineros lógicamente no comían frutas frescas, no comían vegetales y por lo tanto todo lo que comían era seco y por lo tanto la incidencia de una enfermedad por deficiencia de vitamina C, el escorbuto, pues era una plaga entre los marineros de larga distancia. ¿Vale? Lógicamente Lind estaba muy preocupado por como buen médico, estaba muy preocupado por sus marineros, por sus pacientes, eso influía también en la capacidad que tenían para trabajar, etcétera, y por lo tanto para navegar, y por lo tanto era un aspecto económico, de salud, y también muchos pacientes podían morir. Entonces, lo que hizo fue hacer un experimento muy sencillo, muy simple, muy naif, si lo quieren llamar así, en el que cogió a 12 pacientes y los dividió en 6 parejas. Y administraba a 5 de las parejas los tratamientos que se utilizaban habitualmente en esa época. Estamos hablando de 1750 más o menos. ¿De acuerdo? Les daban, a un grupo les dio sidra, a otro grupo le dio aceite de vitriolo diluido. Estos eran los tratamientos estándar. ¿De acuerdo? Les dio vinagre, a otro grupo agua salada y a otro nuez moscada con ajo y mostaza. ¿Vale? Y a la sexta les dio solo naranjas y limones. ¿Vale? Sus resultados, digamos su conclusión, está aquí en esta parte de su libro, de su tratado sobre el tratamiento del escorbuto, en el que decía que los mejores efectos los vio en aquellos pacientes que habían tomado naranjas y limones, tanto que pudieron en pocos días volver a navegar, a trabajar en el barco y estar prácticamente sanos. Uno de ellos completamente sano y el otro prácticamente sano. ¿De acuerdo? Este sería el primer ensayo clínico, como ven, más simple y más... es difícil. A pesar de ello, y que él sacó esa conclusión de su estudio, y que estas conclusiones eran bastante claras, Lind siguió recomendando a los marineros con escorbuto aire puro y seco como alternativa a la fruta y verdura, quizás porque tampoco era fácil poner el barco lleno de fruta y verdura para que comieran los marineros durante todo el tiempo. Y desde luego la Marina Real Británica tardó 50 años en recomendar el uso continuado de estos productos para evitar el escorbuto. Esto tiene su razón de ser en que, digamos, el cómo se trataba a los pacientes en aquella época tenía poco que ver con lo que hacemos actualmente. En aquel momento, por lo que se trataba a los pacientes era por la tradición y por la autoridad de los antiguos y por la tradición que habían implantado
para tratar a determinados pacientes con determinadas técnicas. Desde lo que hemos visto, el aceite de vitriolo, por ejemplo, para el escorbuto, hasta las sangrías para pacientes con fiebres, con neumonía, etcétera, etcétera, que probablemente lo único que hacían era empeorar muy mucho su estado. ¿De acuerdo? No fue hasta la llegada de Claude Bernard en el siglo XIX, en el que criticó este estado de cosas, el empirismo que él denominó ciego, es decir, la falta de observación, la falta de interpretación de los resultados, la falta de contar qué es lo que ocurría, en términos matemáticos me refiero, y digamos que propugnaba la reflexión, la duda como método de avance científico y la verificación científica de los hechos que éramos capaces de observar. Por lo tanto, digamos, Claude Bernard sería, digamos, de alguna manera el padre de la ciencia biomédica, al menos moderna, y establecía estos ítems. Como he dicho antes, todo esto no ocurrió, no hemos pasado del ensayo clínico de Linda a los ensayos clínicos actuales de un día para otro. Han sido necesarios unas cuantas décadas. Y bueno, aquí tienen un poco una historia de los ensayos clínicos, de cómo se han ido añadiendo estrategias a los ensayos clínicos para mejorarlos y para, digamos, obtener conclusiones cada vez más científicamente soportadas y cada vez mucho más fiables. Quizás el primer ensayo clínico de la era moderna sería este que les traigo en esta diapositiva. Fue propuesto por Sir Austin Bradford Hill, un epidemiólogo y médico, y lo que hizo fue diseñar un estudio para evaluar el tratamiento con streptomicina de la tuberculosis pulmonar. Bueno, como saben, la tuberculosis pulmonar antes de esta época era una enfermedad, la tuberculosis en sí era una enfermedad mortal prácticamente en muchos casos, muy grave, y era una epidemia muy importante a nivel de la sociedad. Apareció la streptomicina, que podía ser un tratamiento definitivo o curativo de la tuberculosis, y bueno, el Medical Research Council, el organismo de investigación del Reino Unido, decidió hacer un ensayo clínico. Sir Austin Bradford Hill lo que propuso es no vamos a darle a los pacientes el tratamiento de manera arbitraria, lo que vamos a hacer es hacer dos grupos y darles a unos grupo de pacientes streptomicina, a otro grupo de pacientes les vamos a hacer el tratamiento habitual, que era reposo en cama esencialmente, y esta distribución entre los dos grupos la vamos a hacer de manera aleatoria. Y aquí viene descrito cómo lo hizo. Dice, la determinación de si un paciente debería ser tratado con streptomicina y reposo en cama o solo con reposo en cama fue hecha por referencia a una serie estadística basada en números aleatorios que se extrajeron por el profesor Bradford Hill. ¿De acuerdo? Este sería el primer ensayo clínico, digamos, moderno, que tenemos constancia. Por supuesto, ya he dicho que hay cosas antes y tenemos, desde luego, cosas después sobre el desarrollo de esta investigación clínica. Bien, el desarrollo de esta investigación clínica, en definitiva, pasa de lo que hemos visto con Lind y con la tradición y con las punciones o con las sanguijuelas a un método matemático para cuantificar los datos, es decir, para cuantificar cuántos pacientes se curan, cuántos pacientes no se curan en cada grupo. La comparación como forma de poder sacar conclusiones, el uso del placebo para establecer el valor real de los tratamientos. El placebo es una sustancia inerte, supongo que lo conocen. El enmascaramiento para asegurar que la interpretación de los resultados no sea errónea. Enmascaramiento quiere decir que, bueno, luego lo explicaré, ni el médico ni el paciente conocen qué tratamiento está recibiendo. Y la distribución aleatoria, que ya he indicado que se hace por el azar. ¿Vale? Bueno, esta sería una imagen de lo que es un ensayo clínico. Aquí tenemos un grupo de pacientes que van a entrar en un ensayo clínico. ¿Perdón? Quería preguntarle, esta distribución, o sea, coger los enfermos aleatoriamente, ¿quiere decir que los cogen en cualquier estado de la
No, eso vendrá a determinar, eso dependerá del ensayo clínico, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, luego hablaremos un poco de ello, pero cuando se hace un ensayo clínico, lógicamente se establecen cuáles son las características que deben de tener los pacientes para entrar en ese ensayo clínico. Dependiendo de la fase de desarrollo del fármaco, serán estos criterios más estrechos o más amplios. Sí. Bueno, aquí, ¿de acuerdo? Estos criterios de selección, es decir, los criterios que deben de cumplir para entrar en el ensayo clínico, pueden ser muy estrechos y entonces este circulito será muy pequeño en relación a la población general, o pueden ser muy grandes de manera que sean muy representativos de la población general, ¿de acuerdo? Esto pequeño o grande, este tamaño de la muestra, para entenderlos, ¿tiene alguna importancia? Yo entiendo que sí. Sí, claro. Tiene mucha importancia, pero ¿cómo se determina para que sea válido? A ver, el tamaño del ensayo clínico, lo que se hace es calcularlo. Si yo quiero encontrar una diferencia entre los dos tratamientos determinada, porque lógicamente si yo comparo dos tratamientos para ver si uno es mejor que otro, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber si el tratamiento nuevo es mejor que el viejo, lo que hago es establecer una diferencia que quiero detectar. Es decir, por ejemplo, quiero detectar que al menos uno disminuya la tensión arterial 4 milímetros de mercurio más que el otro, o 5, bueno, lo que quieran, ¿vale? Una diferencia que sea clínicamente relevante. Entonces hay métodos matemáticos para determinar con la variabilidad que se presenta en esa medición cuántos pacientes son necesarios para incluir en ese ensayo clínico, ¿de acuerdo? Es decir, no se mete en los ensayos clínicos el número de pacientes de manera arbitraria, sino que se hace lo que denominamos una predeterminación muestral, en el que calculamos cuántos pacientes necesitamos para encontrar las diferencias que nosotros queremos encontrar, ¿vale? Para que estadísticamente estemos seguros de que vamos a encontrar diferencias si las hay, y que si no las hay, estar seguros de que realmente no hay diferencias. ¿De acuerdo? Sí, dígame. ¿El tiempo qué importancia tiene? ¿Cuánto ¿Qué tiempo se hace el registro de los resultados? A ver, el tiempo de duración del ensayo clínico va a variar mucho dependiendo de la patología. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de una artritis reumatoide, que por ejemplo que dura toda la vida, hoy por hoy no tenemos una cura, lógicamente el tiempo de observación de los pacientes para ver que ese fármaco es eficaz es bastante prolongado. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, depende. Si lo que estamos viendo es cuál es la eficacia de, por ejemplo, en el tratamiento de un ataque agudo de asma, pues el tiempo que necesitamos es relativamente pequeño, puesto que el ataque agudo de asma ocurre, desaparece, se trata y hasta que tienes el siguiente, ¿de acuerdo? Con lo cual va a depender del tipo de patología. También dependerá si es preventivo, es decir, nosotros damos un tratamiento para evitar que aparezca un evento, por ejemplo, para que aparezca un infarto, pues lógicamente necesitamos observar a los pacientes durante mucho tiempo para que ocurran los suficientes infartos como para encontrar diferencias entre los dos tratamientos. El tiempo es muy importante, el tiempo y el número es muy importante. A mí hay algo que en todos estos estudios siempre me llama mucho la atención, y es el tema del efecto placebo. Está claro, y es algo conocido, la capacidad que tenemos cada uno de curarnos porque nos han puesto las manos, porque nos hemos creído tal cosa, porque nos estamos tomando una bota maravillosa que nos hace algo. Pero lo que no sé es cómo ese efecto placebo natural que tenemos todos se puede cuantificar. Un estudio clínico de estos. Bueno, vamos a ver algo sobre el efecto placebo, si quiere, si no le importa, volvemos, cuando hablemos de él, volvemos a este tema, ¿de acuerdo? Para mí es apasionante ese tema. Sí, sí. Es tan importante porque, como decía, el placebo en realidad es la única manera que tenemos de establecer el valor real de un tratamiento. Es decir, de restar ese efecto placebo del efecto real del tratamiento. El efecto placebo existe.
¿De acuerdo? Es decir, hay pacientes que mejoran cuando se le da una sustancia que es farmacológicamente inactiva. ¿De acuerdo? Que es lo que es un placebo. En cualquier caso, eso queda minimizado porque si se hace doble ciego, realmente queda oscurecido. Pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Porque tú, es decir, el paciente tiene la conciencia de que es tratado. ¿De acuerdo? Luego veremos un ejemplo. ¿De acuerdo? Yo quería hablar de... Sí. Lo vamos a tocar y podemos profundizar más si quieren en ese momento. ¿Vale? Bueno, como decía, el ensayo clínico es, esta imagen creo que lo representa bastante bien. Es un grupo de pacientes que de manera aleatoria van a recibir o bien placebo o bien el fármaco experimental. ¿De acuerdo? Y la evaluación del resultado de ese tratamiento va a ser enmascarada, es decir, ni el médico ni el paciente saben qué es lo que está tomando. No saben si está tomando placebo, si está tomando el fármaco. Y por lo tanto, digamos, hay menos desviación en la evaluación de esa respuesta. Bien, como decía antes, el desarrollo de los ensayos clínicos es un desarrollo que ha ocurrido desde hace, desde el siglo XVIII hasta hoy, pero realmente ha sido en los últimos 50 años, en los últimos 60, 70 años, desde los años 50 más o menos, hasta hoy, cuando han dado un crecimiento exponencial. De hecho, yo tengo que decirles que no sé cuántos de ustedes toman un fármaco habitualmente. Yo calculo que pueden ser alrededor del 40 o el 50%. Eso quiere decir que todos ustedes, yo no los veo tan mal, yo los veo bastante bien. Eso me parecía un poco demasiado. Casi prefiero no ponerles en ese brete. Bueno, en cualquier caso, digamos, cuando yo empecé con esto, mi vida profesional, había todavía en el mercado español numerosos fármacos que no tenían ensayos clínicos, que no tenían demostración científica de su eficacia. Hoy en día no creo que haya prácticamente ninguno que no tenga esos ensayos clínicos. Es decir, que si ustedes están tomando un fármaco, la eficacia, la demostración de su eficacia y de su seguridad ha sido posible gracias a los ensayos clínicos. Yo creo que una cosa es la eficacia del fármaco para curarte algo y también está su eficacia para estropearte algo. Sí. Que se estropean muchas cosas también. Completamente de acuerdo. Y que se demuestra a posteriori. ¿Cuánta gente se muere que está tomando esto, no? Sí. No, a ver, los fármacos, no hay fármaco que solo produzca efectos beneficiosos. Ni hay sustancia que solo produzca efectos beneficiosos. Ni natural ni no natural. Es decir, eso de que las sustancias naturales no producen efectos adversos es simplemente mentira. Uno no tiene más que tomarse, no sé, 15 o 20 tazas de café y verá cómo se puede morir, como le ha ocurrido a un niño hace poco, que ha salido en el periódico ayer, creo recordar, ¿vale? Porque tomó cafeína en dosis altas, muy rápido, y tendría una arritmia o algo por el estilo, y se murió. Una persona joven, Por lo tanto, el efecto deleterio, el efecto pernicioso de los fármacos existe. Eso no lo vamos a negar. Ahora, si un fármaco se autoriza es porque teóricamente la relación entre el beneficio y el riesgo es adecuada. O las agencias reguladoras la han considerado adecuada. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que luego no puedan surgir, digamos, datos nuevos que hagan que esa relación beneficio-riesgo pues cambie y incluso un fármaco se retire del mercado. ¿Vale? Sí, solamente comentar, en línea con lo que cuentas, que realmente hay muchísimos medicamentos en los cuales hay que leer con cuidado los prospectos para ver los efectos secundarios indeseables, y es el médico que receta quien discute con el paciente la oportunidad de aplicar. Me ha ocurrido la semana pasada. Un antibiótico, entonces el doctor le reduce a la mitad la dosis a condición de alargar el tratamiento. Pero bueno,
Esos son otros temas un poco más complejos de los que podemos hablar. Yo no tengo ningún inconveniente, porque realmente, digamos, tanto los beneficios como los riesgos tienen dos componentes. Uno es la frecuencia y el otro es la gravedad. O la gravedad o el beneficio, el grado de beneficio o el grado de perjuicio que puede producir al paciente. Es decir, un fármaco que produce beneficio y produce riesgo, pero en una medida infrecuente pero muy grave, pues puede tener una relación beneficio-riesgo inadecuada y al revés, ¿de acuerdo? O sea que eso va a depender mucho del fármaco. Pero yo creo que podemos estar bastante confiados en que si están comercializados es porque las evidencias científicas establecen que esa relación beneficio-riesgo es aceptable en ese momento, lo cual no quiere decir que eso sea para siempre, ¿de acuerdo? Otra cosa importante también, y que no voy a dejar de mencionarlo, es que evidentemente cuando seleccionamos un fármaco, cuando el médico selecciona un fármaco, tiene que calcular ese beneficio y ese riesgo para ese paciente concreto, y además el paciente debe ser consciente de cuáles son esos beneficios, esos riesgos, y si le parecen adecuados o no. ¿De acuerdo? Porque un riesgo que a mí, como médico, me puede parecer muy pequeño y muy poco relevante, al paciente puede parecerle no tan pequeño ni tan poco relevante. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Lo de leer los prospectos hay que tener mucho cuidado porque, ya digo, muchos prospectos tienen muchos efectos adversos, pero realmente no te dicen cuál es la frecuencia, no te dicen exactamente con qué probabilidad pueden ocurrir, ¿no? Y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, excepto los más, hablo de los importantes, de los graves, tienen un riesgo mucho más bajo que el salir a la calle y coger un coche. Por lo tanto, también hay que poner eso en balance, es decir, qué riesgo tiene en relación a qué. Es decir, porque la seguridad absoluta no existe. Salir a la calle con un coche no es seguro en absoluto. ¿De acuerdo? De hecho, tiene bastante riesgo. ¿Vale? Bien, como decía, el desarrollo histórico de los ensayos clínicos se ha realizado en 3 dimensiones. Me parece que son muy importantes. La dimensión metodológica, en la que vamos a entrar poco porque tiene que ver con el diseño, con las herramientas que se utilizan para hacer los ensayos clínicos, y son aspectos bastante técnicos. Yo solo voy a explicar aquí lo más básico. La dimensión ética, que sí que entraremos en ella, y la dimensión reguladora y administrativa, que también entraremos un poquillo en ella. ¿De acuerdo? En cuanto a la dimensión metodológica, estamos en el ensayo clínico controlado, aleatorizado. Desde los años 80, la transformación más importante es que, la investigación se ha globalizado, lo mismo que casi todo. De manera que ahora la mayoría de los ensayos clínicos de fases últimas se realizan a nivel internacional. Se realizan en Estados Unidos, se realizan en Europa, se realizan en Japón, en África, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, en China, en Corea, en cualquier parte del mundo. Y son ensayos clínicos, el mismo ensayo clínico en realidad muchas veces, que se hace en todos esos países, que incluyen pacientes a lo mejor en cantidades o en número de pacientes muy importante. Por ejemplo, pueden ser 3.000, 4.000, incluso hay ensayos clínicos con 40 o 50.000 pacientes incluidos. ¿De acuerdo? En los últimos años lo que se ha intentado es evaluar los ensayos clínicos de manera que sean integrados en la práctica clínica, no que sean un experimento, entre comillas, muy elaborado, sino que la prueba y los estudios de los efectos de los medicamentos se hagan dentro de la propia práctica clínica. ¿De acuerdo? En cuanto a la dimensión ética, quizás el aldabonazo más importante fue los experimentos hechos por los nazis en los campos de concentración. Médicos nazis hicieron experimentos totalmente inhumanos, podemos decir, y además hecho en prisioneros, en judíos, en gitanos, etc.
Algunos de ellos los tienen aquí, experimentos en hipotermia, por ejemplo en el campo de Dachau, o los experimentos con niños en Auschwitz, ¿vale? Esto supuso lógicamente un cambio, cuando se tuvo conocimiento de ello, un cambio radical en cómo se veía la investigación clínica en ese momento. Desgraciadamente, incluso en años muy posteriores, incluso en los años 60, hubo investigadores que, realizaron ensayos clínicos que eran poco éticos. En este caso es un estudio de seguimiento de la sífilis no tratada en 400 negros de Alabama, a pesar de que la penicilina estaba disponible desde el año 1948, que como saben es el tratamiento de elección, bueno, antes el tratamiento de elección para la sífilis, ¿de acuerdo? Y a pesar de que existía ese tratamiento, les dejaron evolucionar simplemente para ver qué es lo que pasaba con los pacientes con sífilis a lo largo del tiempo. Lógicamente, muchos morían, muchos con neurosífilis, etcétera, ¿de acuerdo? Esto hizo que se establecieran una serie de códigos éticos de obligado cumplimiento para la investigación clínica. Por supuesto, partieron muchos de ellos desde el juicio de Nuremberg, con los principios éticos que se establecieron allí. El código de Helsinki, que es un código de deontología médica, que también incluye la investigación en humanos. La obligación de aprobar los ensayos clínicos por parte de un comité independiente, y en los años 70 el informe Belmont, que establecería los principios éticos básicos de la investigación clínica, que tienen a su derecha el principio de autonomía, es decir, la autonomía de los pacientes, y que por lo tanto el respeto de las personas y a sus propias decisiones, el principio de beneficencia, es decir, siempre hacer en lo posible el bien. Por supuesto, el principio de no maleficencia, nunca hacer daño. El principio de justicia, es decir, que las cargas y los derechos se repartan de manera igual, y estamos hablando de investigación clínica, se repartan igual entre todas las personas, entre todos, en este caso todos los pacientes, o todos los países, o todos los estratos sociales, o como quieran llamar. Y el derecho a la intimidad de las personas, ¿de acuerdo? A la intimidad y a la protección de datos y todo lo que ya conocen sobre protección de datos que tenemos actualmente en nuestro medio. No solo para investigación clínica, sino para otras muchas cuestiones. Bueno, todos estos principios han dado lugar a una dimensión reguladora de los ensayos clínicos que tendría como normas fundamentales las normas de buena práctica clínica, es decir, normas para realizar correctamente la investigación clínica, y normas para cómo se deben de hacer los ensayos clínicos en pacientes, ¿vale? Y para desarrollar medicamentos. Todo esto está muy regulado. De hecho, probablemente no hay ámbito de consumo o de uso de cualquier producto que esté más regulado que el de los medicamentos. Ninguno. Por supuesto, no el de los bancos, ni ninguno de ellos. Es decir, no hay producto que salga al mercado que tenga más estudios hechos, que tenga más regulación que los ensayos clínicos. Tampoco los coches, a pesar de los crash test. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen interés en toda la regulación, pues aquí pueden acceder a la Agencia Española de Medicamentos, que viene toda la regulación, tanto europea como española. Bueno, que en realidad es la misma, es simplemente la transposición de una a otra. En Estados Unidos existe la FDA, en Europa es la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, en Japón hay una agencia propia, el resto de los países ya tienen agencias propias con requerimientos, un poco de nivel un poco más bajo. Pero, de hecho, la mayoría aceptan las evaluaciones y los requerimientos de estas tres agencias. Sí, yo tengo una duda, siempre me surge una duda con las agencias reguladoras, que es su grado de autonomía e independencia, sobre todo de las farmacéuticas, que son las que están controlando el mercado. Bueno, son estatales. Eso no me está bien. Bueno, ¿qué le quiere que le diga? A ver, en cualquier actividad humana hay grupos de influencia. Pero fuertes, además, tanto
La industria farmacéutica es un grupo de influencia muy importante, porque además tiene un know-how, es decir, el saber sobre desarrollo de medicamentos, el saber sobre investigación clínica, saben mucho. A veces incluso más que las propias agencias. Y por lo tanto ya es un pequeño problema. De todas maneras, yo creo que esto es como todo. En general, creo que las evaluaciones son independientes, son razonables y quizás todo es mejorable, obviamente, pero yo creo que en general dan cierta tranquilidad. Desde luego más que otros muchos productos que usamos. Si nos ponemos en un ranking de Europa, España, la zona española con respecto a la alemana o con respecto No, es la misma. la misma. La misma. Y con respecto a la americana, Con respecto a los americanos y con la misma también. Hay unas normas, todas estas legislación, todas estas normativas sobre cómo se hacen los ensayos clínicos, cuáles son los criterios para aprobar un fármaco de cada tipo de patología, etcétera. Se ven recogidas en lo que se llama la Conferencia de Armonización Internacional, que incluye a estas tres agencias que he dicho y que son reglas que toman en común a las tres agencias. O sea que en principio es cierto que puede haber ciertas discrepancias a veces en lo que aprueba la FDA y lo que aprueba la EMA. Hay algunas veces discrepancias, pero no son muchas. ¿Sí? Yo quería, pero creo que se me entera hoy. Sí. Yo quería, a raíz de lo que estamos hablando en Europa, de la farmacología en Europa, nosotros todos los medicamentos nos vienen con prospectos que nos podemos enterar. Más o menos, aunque no seamos duchos en la materia, sabemos más o menos analizar algo. Sin embargo, muchas veces estamos tomando una cantidad de medicamentos que, bueno, le pongo el paréntesis que cada uno quiera poner. Pero sin embargo tengo la experiencia, como ha hablado de Europa, del extranjero, concretamente en Suecia. Suecia no pone en los medicamentos prospectos. O sea que el paciente no sabe lo que está tomando. Le hacen la medicación exclusivamente personalizada al paciente y se la tiene que tomar. Y concretamente, para ir al ejemplo, en una neumonía, un paciente X en Suecia con un tratamiento de neumonía de 10 días y un paciente en España de neumonía con un tratamiento de 3 meses. ¿Un tratamiento de 3 meses por una neumonía? Sí, 3 meses. 3 meses. Analizar inclusive, para que no se... ¿Por una neumonía de qué tipo? Porque bueno, una persona de mediana edad y otra persona más mayor. Eso es lo único. Ya, pero hay que tener en cuenta... Es decir, una neumonía no se trata durante 3 meses. Bueno, pues salvo que sea una neumonía por hongos o que sea algún tipo de neumonía vírica. Pero concretamente soy yo Ya, pero que no le puedo decir porque tendría que conocer el caso. Con una medicación que creía de 10 días. 10 días. Es que es lo que se trata una neumonía normalmente, una neumonía extrahospitalaria en un paciente sin riesgo. Habría que Y me dice, un momento. No, es que no podemos continuar porque esta charla sobre ensayos clínicos es que cada uno traemos la casuística nuestra. Es la confianza en Europa y de la medicación que a veces también tomamos en España. Vamos a ver. Mucha medicación y que es que no podemos traer nuestra casuística porque entonces esto es una charla sobre los ensayos clínicos, sobre el problema que yo veo que el médico en Suecia que tal y no estamos. Yo lo que sí puedo asegurarles es que la regulación es exactamente la misma. Eso sí le puedo asegurar porque yo lo que ocurre en Suecia a nivel particular, específico, no lo sé. ¿Allí no te dan el prospecto de qué sí? Eso es una cuestión, el prospecto se hace para toda Europa y luego si hay países que no lo quieren utilizar, pues eso ya es asunto suyo. Pero la información científica, la información científica y la del prospecto, la información para el paciente es la misma prácticamente, con las adaptaciones lógicas que hace cada agencia para su consumo propio,
son la misma en todos los países. La ficha técnica es la misma para todos, es decir... Pero no la medicación, la misma medicación. No, claro, bueno, la que te prescribe un médico no es la misma, eso ya no lo sé, eso ya depende. Quiero decir, pero eso depende de cada médico, es decir, es una cuestión del médico, ¿de acuerdo? De si hace un tratamiento adecuado, pues no, que también puede hacerlo, puede que no lo sea adecuado, eso ya no lo sé. Vamos a ver, no pongáis este tipo de ejemplo, ¿vale? Un enfermo ¿Vale? tiene una enfermedad, la enfermedad no es el nombre que le va a quien sea, sino el resultado de los estudios, los informes y los análisis. Y con dos informes, un médico tomará una decisión y otro tomará otra. Pero estamos hablando de ensayos clínicos. Estamos hablando de ensayos clínicos. Y los medicamentos que corresponden a los ensayos clínicos, no al paciente en sí. Lo del paciente yo he puesto ejemplos para qué tal, pero yo lo que iba es al ensayo clínico. Si el ensayo clínico es con respecto a Europa, porque unos países utilizan unos resultados eficaces y en otros países que si se ha hecho el ensayo clínico no se utiliza esa medicación o ese fármaco con esos resultados. No, se puede utilizar exactamente igual. Luego el médico puede prescribir unos fármacos u otros, pero no hay los fármacos se autorizan con los mismos criterios, con los mismos. Vamos a continuar, es que Sí, vale. Bueno, el desarrollo, digamos, los ensayos clínicos constituyen, por tanto, una de las partes más importantes del desarrollo de los fármacos, lo que es el desarrollo clínico. Si ya les han explicado en otras charlas lo que es el desarrollo de del desarrollo de un medicamento, el desarrollo clínico se compone de 4 fases. Cuando termina la fase 3, se somete la documentación a las agencias reguladoras, que lo aprobarán o no, y después vienen los estudios de fase 4, que son fundamentalmente de farmacovigilancia y algunos estudios de utilización en la práctica clínica diaria. Bueno, aquí tienen un poco el número de ensayos clínicos que se hacen en Europa con medicamentos y fundamentalmente para registro. Como pueden ver, este es España, estos triangulitos son España. Esto quiere decir que se hacen en España aproximadamente, no llega a 800 ensayos clínicos al año, ¿vale? Bien, la siguiente cuestión, y que es central a todo lo que hemos hablado, es por qué el ensayo clínico controlado es el mejor método para evaluar un tratamiento. Y esta quizás sea una pregunta clave. Hemos dicho antes que el ensayo clínico, el objetivo de un ensayo clínico es determinar si un nuevo tratamiento es eficaz en el tratamiento de futuros pacientes con una enfermedad concreta. Eso quiere decir que no se trata de hacer una descripción meramente de lo que ocurre a los pacientes que se les da un nuevo tratamiento, sino que se trata de hacer una determinación de la relación causal entre la enfermedad y la curación, y si el tratamiento ha tenido que ver algo con ello o no. Es decir, nuestro objetivo es, nosotros tenemos la enfermedad, el paciente se cura y tenemos que dilucidar si el tratamiento ha tenido algo que ver con esa curación o se ha curado por otras causas, ¿vale? Incluso espontáneamente, ¿vale? Imaginemos que lo que queremos hacer es un tratamiento para la hipertensión arterial. Volvemos al caso de la hipertensión arterial. Tenemos una observación inicial en un grupo de pacientes en los que medimos la tensión arterial y tienen una cifra determinada, media, con sus desviaciones, ¿de acuerdo? Les damos el tratamiento y observamos qué es lo que ha ocurrido al final. Y vemos que ha bajado la tensión arterial, ¿de acuerdo? ¿Creen ustedes que la diferencia entre la observación inicial y final es debida al tratamiento? ¿A qué otras causas puede ser? 1 millón. Hábitos físico, un montón de cosas. El tratamiento, la alimentación y el ejercicio físico sobre todo. Es decir, puede haber La temperatura también. factores que intervienen aquí que no sean solo el tratamiento, el fármaco que le hemos dado. Bueno, algunos factores que pueden alterar esa respuesta. La evolución natural de la enfermedad. Si usted trata a un paciente asmático con un asma alérgico
al polen y le trata en abril, cuando llegue a agosto ya se ha curado. ¿Vale? Dicen que un catarro dura sin tratamiento 7 días y con tratamiento 1 semana. ¿Vale? Pues es lo mismo. Luego tenemos otros efectos, como el efecto placebo, del que hablábamos antes, y las expectativas del paciente sobre el tratamiento. Todo paciente que es tratado intenta mejorar y por lo tanto tiende a mejorar. ¿Vale? Bien, por lo tanto, cuando encontramos diferencias en un ensayo clínico entre las dos ramas de tratamiento, podemos encontrarnos con que las diferencias sean reales, que es lo que queremos encontrar realmente. ¿De acuerdo? Que las diferencias sean debidas al azar. Si las diferencias son debidas al azar, la única manera que tenemos es de incrementar el tamaño muestral, el número de pacientes que incluimos en el estudio, como bien apuntaba usted antes. ¿Vale? Y el siguiente sería la presencia de sesgos. ¿Qué es un sesgo? Pues es una desviación del punto de mira de la escopeta. Si alguno de ustedes ha tirado alguna vez con una carabina, usted, si la mira está desviada, por muy buen pulso que tenga, va a disparar fuera de la diana. Sería aquí. ¿Vale? Usted es muy preciso, tiene muy buena puntería, pero la mira está desviada y todos los disparos se van aquí. Eso es un sesgo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos mediciones y estimaciones que sean precisas y exactas. ¿De acuerdo? Es decir, que den siempre en el centro y que no tengan una gran desviación entre ellas. ¿Vale? Porque en el otro caso podemos tener situaciones en las que no haya ni precisión ni exactitud y haya situaciones en las que es más o menos exacto, puesto que la media estaría en el centro, pero es muy poco preciso. Su pulso es malo. Unas veces acierta y otras veces no. ¿Vale? Esto es lo que denominamos sesgos. Es decir, cualquier factor que hace que la valoración se desvíe hacia uno de los lados que estamos evaluando, de uno de los grupos que estamos evaluando. ¿Vale? Por supuesto, estos sesgos pueden ocurrir a lo largo de todo el desarrollo del estudio. Aquí tenemos un esquema de un ensayo clínico en el que definimos el objetivo y la población, seleccionamos la muestra, como hemos visto anteriormente, aleatorizamos al tratamiento experimental y al control, hacemos una evaluación, observamos los resultados, hacemos el análisis estadístico y obtenemos unas conclusiones. Los sesgos los podemos observar en todos. Pero a mí quiero llamarles la atención sobre dos aspectos muy importantes. El primero, el de la asignación, es decir, cómo decidimos que los pacientes que van entrando aquí reciben el tratamiento experimental y el control. Y el otro aspecto que quiero llamar su atención es sobre la evaluación, es decir, cómo evaluamos la respuesta al tratamiento en nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Bien, el primero de estos puntos es lo que llamamos la asignación aleatoria o aleatorización, que no es ni más, es muy sencillo, es simplemente repartir a los pacientes al tratamiento experimental y al tratamiento control mediante el azar. Este azar se hace mediante una tabla de números aleatorios que no es predecible, que no es manipulable y que, por lo tanto, el paciente tiene la misma probabilidad de caer. El paciente que entra aquí tiene la misma probabilidad de traer al tratamiento experimental y al tratamiento control. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Nos aseguramos que los dos grupos son exactamente iguales, excepto en un factor, que es el tratamiento que les administramos. Por lo tanto, las diferencias que encontremos en los resultados serán debidos al diferente tratamiento que reciben y no a otros factores. ¿De acuerdo? Para que vean un poco la importancia de esto, este es un estudio en el que, evaluando ensayos clínicos en diversas patologías, vieron cuál era el beneficio de un tratamiento nuevo en ensayos clínicos controlados y randomizados y en ensayos clínicos no aleatorizados. Como se puede ver aquí, el beneficio que se observaba en los ensayos clínicos no aleatorizados era mucho mayor, 79 y 84%, que en los ensayos clínicos aleatorizados, 20 y 11%. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si no aleatorizamos, lo más probable es que estemos sobreestimando el efecto del nuevo tratamiento. ¿Vale? ¿A qué puede deberse ese efecto?
a todos los sesgos que hemos visto anteriormente. Habrá sesgos, digamos, en un sentido y en otro. No, porque si usted sabe qué tratamiento le va a tocar y sabe qué tratamiento le toca, imagínate usted que es un paciente con artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y le proponen entrar en un ensayo clínico de un antiinflamatorio nuevo, ¿vale? Usted, que lleva 20 años de enfermedad, ha recibido ya todos los antiinflamatorios que hay en el mercado. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, todos. Evidentemente, si le randomizan, le aleatorizan y le cae el ibuprofeno, que ya lo ha probado 20 veces y que no le ha hecho nunca efecto, ¿cuál cree que va a ser la respuesta al dolor y a la inflamación? Pues va a ser mala. ¿De acuerdo? Por lo tanto, además, si en los ensayos clínicos que no son aleatorizados, la probabilidad de que uno de los dos grupos sea diferente del otro es también muy grande. ¿De acuerdo? Y van a ser diferentes. Si son diferentes, ya no podemos asegurar que las diferencias encontradas son debidas al tratamiento. Bien, la siguiente estrategia es el enmascaramiento. Es una serie de medidas y precauciones que se toman con el fin de que a lo largo del estudio el paciente, el médico, ambos y aquellos que evalúan de alguna manera la respuesta a los tratamientos no conozcan qué tratamiento ha recibido cada uno de los pacientes. ¿Vale? Hay varios tipos de enmascaramiento: el simple ciego, o el simple enmascaramiento, que es cuando el paciente no conoce lo que recibe; el doble enmascaramiento, cuando ni el médico ni el paciente lo sabe; y el triple, cuando no lo sabe ni el paciente, ni el médico, ni el estadístico que hace el análisis de los resultados. ¿Vale? Esto lo entenderán muy fácilmente si hablamos de una cata de vinos. Fernando? ¿Por qué se hacen las catas a ciegas? Porque si tú sabes que una botella vale 50 euros, ¿vale? Te va a parecer muy buena. Porque si te has gastado 50 euros en una botella, el vino te va a parecer excelente. ¿De acuerdo? Si te ha costado 3, dirás, ¡buah! Este es un vinillo peleón. Pero si te ha costado 50, ni de lejos, ¿no? ¿Vale? Pues es lo mismo. Y para que vean un poco también la influencia de estos resultados, este es un estudio en el que se evaluó y se preguntó a los pacientes que habían sido incluidos en un ensayo clínico para perder peso, sobre si creían haber recibido la medicación o el placebo en relación al tratamiento real. Veanlo porque es bastante curioso. Si el tratamiento real que habían recibido los pacientes era medicación y el paciente creía haber recibido la medicación activa, perdía 5,7 kilos. Si creía haber recibido placebo, perdía 3,4 kilos solo. Si recibía placebo, pero creía haber recibido medicación, perdía 3,8. Más que el de medicación que creía haber recibido placebo. Y si recibía placebo y creía haber recibido placebo, pues claro, lógicamente se quedaba en unos míseros 2,1 kilos. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, todos estos sesgos lo que pretenden evitar es esto. Es decir, que dependiendo de quién mire, vea una cosa u otra. ¿De acuerdo? Este señor de aquí ve 4 troncos, este de aquí solo ve 3. Y si ustedes miran a cada uno de los lados, les pasará exactamente lo mismo. Depende de dónde miren, verán uno u otro. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se lleva a cabo un ensayo clínico? Que esta es una parte quizás un poco más práctica y que si alguna vez les proponen entrar en un ensayo clínico o desean entrar en un ensayo clínico, hemos visto en una de las primeras diapositivas que una paciente decía: lo único que me queda ya es entrar en un ensayo clínico a ver si consigo que me curen. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un esquema global del desarrollo de un ensayo clínico. Cuando un fármaco tiene la documentación necesaria preclínica, es decir, estudios en animales, en células, etcétera, químicos, etcétera, y tiene la investigación clínica adecuada,
propone un desarrollo clínico y las agencias le dan una calificación para que puedan iniciar el tratamiento, mejor dicho, la investigación en humanos. ¿De acuerdo? El promotor, normalmente una industria farmacéutica, va a desarrollar una serie de ensayos clínicos. Para cada uno de esos ensayos clínicos el proceso va a ser similar al que tienen en esta diapositiva. Primero tiene que elaborar un protocolo, un cuaderno de recogida de datos donde recoger todos los datos que se van a cuantificar y evaluar durante el ensayo. Tienen que redactar una hoja de información para el paciente. Y una vez que tiene todo esto, el ensayo clínico tiene que ser aprobado por un comité ético de investigación clínica y por la agencia reguladora. Se va a iniciar el ensayo clínico y durante todo este ensayo clínico hay una monitorización, es decir, una vigilancia de todo lo que se produce y se hace durante el ensayo clínico para asegurar que se cumplen las reglas y las normas de buena práctica clínica que las agencias reguladoras han previsto que tienen que cumplirse. Todo esto lo hace el promotor, el caso de si es un laboratorio farmacéutico, y al final, y esta sería toda la parte, digamos, el trabajo del promotor. Este sería el de las agencias reguladoras y esta sería la situación de los pacientes. Es decir, el participante puede ser candidato, un paciente puede ser candidato a un ensayo clínico. Pongamos el del insomnio, que han puesto un anuncio, tú vas y dices, a ver si puedo entrar en el ensayo clínico. Establecerán si tiene los criterios de inclusión y de exclusión apropiados, si los cumple podrá entrar, si no los cumple no podrá entrar en el ensayo clínico. Una vez que se compruebe que tiene los criterios de selección, se le da una hoja con el consentimiento informado, luego veremos detalles de esto. Se le aleatoriza a los dos tratamientos, a uno de los dos tratamientos, al experimental o al control, y durante toda la duración del ensayo, que será variable como hemos dicho anteriormente, pues se van a hacer una serie de evaluaciones que luego serán analizadas en los resultados y finalmente se comunicarán, se hará un informe final y se comunicarán esos resultados a las agencias reguladoras, se publicarán, etc. ¿De acuerdo? El protocolo de un ensayo clínico es un documento que describe toda la información sobre el diseño, metodología y organización para la realización del ensayo clínico. Es un protocolo muy completo, puede tener 100 o 150 páginas, en el que se describe todo absolutamente. No voy a entrar en detalles, pero aquí tienen los apartados principales de un protocolo de ensayo clínico y que están desde los objetivos, los criterios de selección de los pacientes, cuántos pacientes se van a incluir, el diseño del estudio, aspectos éticos y de desarrollo. ¿De acuerdo? Bien, como pacientes hay varias cosas que nos interesan y que de hecho ya han salido en cierto modo aquí. Primero es el objetivo del ensayo clínico. Como hemos dicho anteriormente, el desarrollo clínico de un fármaco hay desde fase 1 hasta fase 4 o 3. En la fase 1, fundamentalmente lo que se evalúa son los efectos del fármaco a nivel, digamos, bioquímico o de seguridad, farmacodinámico, farmacocinético, es decir, cómo el fármaco se absorbe, se distribuye, pero no tiene una finalidad terapéutica. ¿De acuerdo? Es decir, el paciente rara vez, en algunos ensayos sí, pero rara vez va a obtener un beneficio terapéutico. ¿De acuerdo? De hecho, muchos de estos estudios se hacen en voluntarios sanos, otros se hacen en pacientes, dependerá de la patología y de la situación. ¿Vale? Mientras que en los estudios de fase 3 o fase 4 ya sí que son terapéuticos, tienen la intencionalidad terapéutica y tienen el objetivo de evaluar el efecto del fármaco en la enfermedad que aqueja al paciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de la insuficiencia cardíaca, pues en este caso sería sobre la progresión de la insuficiencia cardíaca, sobre la frecuencia de hospitalizaciones, sobre la muerte del paciente. ¿De acuerdo? El siguiente aspecto que es muy importante para la hora de evaluar si yo entro en un ensayo clínico o no es cuál es el control. El fármaco experimental, ya me han dicho lo que es, ya me han explicado cuáles son sus características, qué es lo que se espera de él, qué es lo que se conoce de él. Pero el control, porque me va a tocar el control, me puede tocar.
el control. Si son dos grupos, pues tengo el 50% de probabilidades de que me toque el experimental, el nuevo, y tengo el 50% de probabilidades de que me toque el antiguo. Por lo tanto, es importante saber si es un placebo, si es una medicación activa, si es un no tratamiento, si son diferentes dosis de un mismo fármaco, si es el tratamiento habitual que me dan, si son medidas dietéticas o lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es importante para que yo decida si quiero entrar en ese ensayo clínico o no. ¿Vale? Hablábamos antes del placebo. No sé, ¿era usted el que había hablado del placebo? Vale. ¿Cuándo se utiliza o cuándo se puede utilizar el placebo? Pues cuando no existe un tratamiento estándar o este es ineficaz, cuando el tratamiento estándar no es apropiado para esos pacientes concretos, cuando el placebo es eficaz en el tratamiento de la enfermedad, cuando hay posibilidades de un tratamiento de rescate inmediato sin perjuicio para el paciente, o cuando hay existencia de cláusulas de rescate, es decir, de exclusión del paciente del estudio si algo no va bien. ¿De acuerdo? Eso dependerá mucho de los pacientes, dependerá de la patología. En cuanto al efecto del placebo, el efecto placebo existe sin ninguna duda para la gran mayoría de los tratamientos agudos y de las enfermedades agudas, y que tienen una evaluación fundamentalmente subjetiva. ¿De acuerdo? Pero realmente existe para prácticamente todo. ¿De acuerdo? Además, el placebo tiene una ventaja, y es que permite evaluar el efecto absoluto de un nuevo tratamiento. ¿De acuerdo? Porque si lo comparamos con otro tratamiento que ya existe en el mercado, lo que sabemos es el efecto relativo, pero no el efecto absoluto. ¿De acuerdo? No sé si me explico. ¿Vale? En el caso del argumento de la señora esa que dice, bueno, a ver si apuntes entonces de experimentar porque es la última oportunidad. En un grupo de gente en esa situación, ¿cómo se define quién va a ser el placebo, quién va a recibir el placebo porque está jugando su última carta y quién no? Pues como yo he dicho, se hace con una aleatorización. ¿Y aún así la gente al azar? Sí. Sí, claro. A ver, hay ensayos clínicos en los que no se hace aleatorización y solo se trata a un grupo de pacientes con es decir, enfermedades que son de curso muy predecible, enfermedades que son muy huérfanas o que son muy raras. A veces no se utiliza un control, o no se utiliza un control que este sea un placebo. ¿De acuerdo? O sea que depende mucho de la situación clínica y de cada tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, para una hipertensión, desde luego se utiliza el placebo sin ningún problema. A corto plazo, claro. No le vas a tener 8 años con el placebo, evidentemente. ¿Vale? Mi pregunta del placebo era cómo somos capaces de discernir la autocuración del efecto placebo. El placebo, cuando se produce, ¿cómo sabemos? No, lo que sabemos es por estudios, por los datos de ensayos clínicos, lo que sabemos es que el efecto placebo, es decir, un efecto positivo o negativo, que sería el efecto nocebo, un efecto positivo del tratamiento, de un tratamiento farmacológicamente no activo, se ha visto que produce beneficio en muchas patologías. Por ejemplo, en la depresión. ¿Vale? En la depresión hay muchos estudios hechos con placebo, lógicamente, porque sabemos que existe ese efecto. Por lo tanto, se piden estudios hechos contra placebo, comparados con placebo, y se ha visto que existe, los pacientes mejoran a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Con el placebo. Mejoran no demasiado y con un tiempo limitado, es decir, si les mantienes el tratamiento con placebo durante muchos meses, normalmente ese efecto placebo se pierde, ¿de acuerdo? Pero se ha demostrado que existe en muchas patologías. Sí, yo quedé sorprendido cuando el efecto placebo, insisto, con una operación. A este lo operamos de la rodilla y a este lo operamos de la rodilla. A este hacemos algo y a este no, lo abrimos, lo cerramos. Hombre, evidentemente, cuando se hace un estudio contra placebo es porque hay una incertidumbre determinada sobre el efecto del tratamiento que queremos evaluar. Porque claro, como bien ha dicho antes, los tratamientos no solo tienen efectos beneficiosos, también tienen efectos perjudiciales, y esos efectos perjudiciales hay que evaluarlos también, y se evalúan, ¿de acuerdo? Si a usted le ponen una prótesis en una rodilla, puede que ya no le duela tanto la pierna,
pero puede que su funcionalidad sea peor, puede que tenga más dificultades, puede que tenga una infección en la intervención quirúrgica, puede que sangre mucho durante la intervención y según qué situación clínica esté puede ser muy peligroso. O sea que todo eso forma parte de la evaluación que se hace de un fármaco. No es solo ver si el implante de la rodilla prende en el hueso y el paciente es capaz de caminar, sino todos esos otros eventos también se estudian porque sabemos que pueden ocurrir y van a ser parte de esa evaluación del beneficio-riesgo que hablábamos anteriormente. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor se mueren muy poquitos pacientes de una prótesis de rodilla, no se mueren casi ninguno, hablo en hipotético. Pero tenemos que saber si se mueren o no, porque aunque solo sea uno de cada 200, es un muerto. Eso sería la mejor. Eso es. Y hay que ver si eso compensa, esa muerte compensa con las 190 que tienen una mejor calidad de vida, una mejor funcionalidad, incluso a lo mejor sobreviven más, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la fractura de cadera, que en pacientes mayores pues tienen una mortalidad alta, pues claro, no es lo mismo ponerle una prótesis de cadera, pues a lo mejor lo único que hace es digamos, adelantar lo irremediable, ¿no? O sea, que es que todo eso hay que evaluarlo en cada situación y para cada tipo de patología, ¿de acuerdo? Pero que existe el efecto placebo, de eso no cabe la menor duda. Bueno, el siguiente es lo que les decía, que son los criterios de selección de la muestra. Vamos a ir un poquito más rápido, porque en realidad lo único que pretenden es seleccionar este puntito de aquí, este círculo de aquí, y relacionarlo con la población general. Cuanto más parecidos sean a la población general, mejor. En el caso de que ustedes quisieran ser sujetos de un ensayo clínico, por cierto, no hablen de cobayas, por favor. Las cobayas son unos animalitos muy adorables, pero no son personas. Los sujetos, digo, si quieren ser sujetos de un ensayo clínico, evidentemente tienen que cumplir estos criterios de inclusión y no cumplir estos criterios de inclusión y no cumplir estos criterios de exclusión para que puedan entrar en el ensayo clínico. Eso lo decidirá el protocolo y se lo informará a su médico, el investigador, en el caso de que quieran entrar, y les dirá si pueden entrar o no, porque aunque algunos pacientes quieren entrar en un ensayo clínico, y eso lo hemos visto en el VIH, lo hemos visto en el cáncer, por supuesto, lo hemos visto en el ébola, lo hemos visto en muchas patologías, a lo mejor no pueden entrar, por mucho que el paciente quiera. Bien, y otros aspectos que tienen que ver con la monitorización y con el aseguramiento serían aquí sería la aprobación del CEIC. Todo protocolo de ensayo clínico tiene que ser revisado y dado un conforme por parte de un comité ético de investigación. Ese comité tiene la función fundamental de velar por la protección de los pacientes, de los sujetos que entran en el ensayo clínico, ¿de acuerdo? Para eso hace una evaluación metodológica, ética, legal, hacen una evaluación del beneficio-riesgo, no del fármaco, sino de entrar en el ensayo clínico, emiten un informe de evaluación, velan porque la información que se le da al paciente sea exacta, adecuada y comprensible. Por supuesto, vela por la confidencialidad de los pacientes que entran, de los sujetos que entran en el ensayo clínico. Y también hace ciertas labores de seguimiento de los proyectos. Los CEIC son comités no profesionales. Cuando quiero decir no profesionales, que no se les paga por ello, y su trabajo son médicos, son abogados, son representantes de grupos de pacientes, etcétera. Por supuesto no están remunerados, como decía, y trabajan a tiempo parcial, y las decisiones se toman siempre con presencia física en reuniones ad hoc que se hacen para cada tiempo determinado, cada 15 días, cada mes, lo que sea, depende de la actividad de cada comité ético de investigación.
en la Agencia Española de Medicamentos hay una información sobre los CEICs y sobre los ensayos clínicos que hay en marcha y se hacen en España. Es decir, que se puede acceder a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y ver los ensayos clínicos que hay en marcha actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, y los históricos también, no todos, porque no han podido meterlos todos, pero ya llevan bastantes años atrás que tienen toda la información. El siguiente aspecto, y que este sí que es vital para los participantes, para los sujetos del ensayo clínico, es el consentimiento informado. El consentimiento es un proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente, es decir, con autonomía plena, su consentimiento a participar en un ensayo clínico determinado después de haber sido informado debidamente de todos los aspectos del ensayo que son relevantes para la decisión de participar en el mismo. Voluntariamente y después de información debida, información adecuada. Esto conforma la parte ética que hablábamos antes de la autonomía. Evidentemente, si no es voluntario y si no se le informa debidamente, es imposible que el paciente sea autónomo para tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Por supuesto, este consentimiento informado tiene que estar documentado, tiene que estar escrito, firmado y fechado tanto por el médico como por el investigador. Perdón, por el paciente como por el investigador. Y, como decía, garantiza el respeto por la autonomía de los pacientes. Bueno, ya os repetir un poco quizás, informar al paciente de manera completa. El lenguaje utilizado debe de ser práctico, no técnico. Siempre se le debe dar al paciente la oportunidad y el tiempo suficiente para preguntar de los detalles y para pensar si quiere entrar o no. ¿De acuerdo? No debe de tomar la decisión en el momento. Debe de esperar y el investigador debe de darle la oportunidad para esperar. ¿De acuerdo? Por supuesto, tiene derecho a hacer todas las preguntas sobre el ensayo que le parezcan oportunas y, por supuesto, también tiene derecho a retirarse del ensayo clínico siempre que quiera, cuando quiera y sin que esto afecte a su asistencia sanitaria. ¿De acuerdo? A su atención médica. Bueno, estos son la información que debe de contener el consentimiento informado, un poco por lo que hemos visto ya lo pueden predecir. Por supuesto, tiene que dar todos los datos sobre el ensayo, sobre el protocolo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene que informárseles sobre los riesgos, los inconvenientes, los beneficios razonablemente previsibles, cuántas veces tiene que ir al hospital o al centro, lo que sea, a hacer las revisiones, qué tipo de revisiones se le van a hacer, si las pruebas que se le van a hacer son propias de la atención médica o son propias de la investigación, qué riesgo tienen esas pruebas en el caso que tengan alguno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, claro, no es lo mismo que te hagan una punción venosa que te metan en un TAC o que te hagan una angiografía. Es decir, el grado de riesgo, de incomodidad, etcétera, es muy diferente en unos casos y en otros y, por lo tanto, todo eso tiene que estar bien claro en el consentimiento informado. ¿Vale? Otro aspecto regulador son las normas de buena práctica clínica. Las normas de buena práctica clínica es, como he dicho anteriormente, es un estándar internacional que contiene aspectos éticos y de calidad para el diseño, realización, registro y notificación de ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Estas normas son comunes para todas las tres áreas que he dicho anteriormente, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, pero prácticamente son aceptadas en todo el mundo. ¿De acuerdo? Y tienen estos objetivos: la protección de los sujetos, los estándares éticos, la transparencia y la garantía de credibilidad de los resultados, es decir, asegurar que lo que se obtiene en el ensayo clínico es lo que realmente hay y que no hay falsificación, no hay pérdida de datos, etcétera, etcétera. Y por eso se hace la monitorización que les comentaba anteriormente a lo largo de todo el desarrollo del estudio. Y por supuesto que cumple con toda la legislación, que el ensayo clínico y su desarrollo cumple con la legislación existente en estos países. ¿Vale? Y ya finalmente tendríamos que analizar los resultados y comunicar los mismos. He traído aquí unos pequeños resultados de un ensayo clínico para que vean que no es tan difícil analizarlos y interpretarlos. ¿Vale? Aquí tienen un tratamiento experimental y un tratamiento control para la prevención del infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo?
En este caso se han incluido 689 pacientes en el grupo experimental, 697 en el grupo control. ¿De acuerdo? De ellos, 40 han sufrido un infarto en el grupo experimental y 62 en el grupo control. Lógicamente, si queremos ver cuál es la diferencia entre ellos en la aparición de infarto, pues lo único que tenemos que hacer es dividir 40 por 689 y 62 por 697. ¿De acuerdo? Y tendremos el porcentaje de pacientes que en un grupo y en otro han tenido un infarto. 5,7 en el caso del experimental, 8,9 en el caso del control. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este estadístico es lo que se llama riesgo relativo. El 64, los pacientes con el tratamiento experimental han tenido un 64% de infartos en relación a los pacientes en el estudio control. ¿De acuerdo? Se ha reducido, por tanto, el porcentaje de infartos en un 36%. ¿De acuerdo? Pero esa cuenta imagino que la realidad va cargada con las incertidumbres correspondientes a la determinación de todos los autores. Efectivamente. Es decir, este estadístico es una estimación central. Luego tiene el intervalo de confianza. Yo no quería entrar en eso porque ya me parecía un poco demasiado, pero podemos entrar si quieren, ¿eh? No hay problema. La prensa española en vicio, hemos dado aquí una charla sobre estadística hace años, Si lo llego a saber hubiera puesto un ejemplo un poco más. En concreto, la única cadena de televisión que da los datos de las encuestas bien es Telecinco, porque da el intervalo de confianza. Porque imaginaos que ese 0,64 tiene más menos 0,3. Se queda en una cosa que es totalmente irrelevante o pasa a 0,90, que es una seguridad absoluta. Eso es. Siempre que una puntualización perfecta. Eso es así, es así. Y de hecho, si ese intervalo de confianza, en este caso, incluyera el 1, es decir, la misma cifra arriba y abajo, pues no sería estadísticamente significativo y por lo tanto el ensayo clínico sería negativo. Es decir, el tratamiento experimental no es diferente del control. ¿De acuerdo? Pero yo no quería llegar tan lejos, pero sí que no tengo inconveniente en volver otro día y hablar de esto. ¿Vale? ¿Y el número de la muestra por qué no es igual? Bueno, en este caso probablemente porque estamos hablando de 700 pacientes casi. Entonces es prácticamente imposible que el número de muestras sea exactamente el mismo, ¿vale? Por muchas razones que no vamos a entrar ahora. Es un error. No. Porque 658 y 40. No, pero a ver, la diferencia son 8 pacientes. 8 de 600. Sí, acá, sí, tiene razón, abajo está bien. Si sumas 46, 58. Sí, tienes razón. Eso ha sido yo al pasar el dato, me habré equivocado. Porque lo tenía en otra diapositiva. Exactamente. Pobrecillo. ¿Vale? Bueno, una manera más fácil de ver el resultado sería el beneficio absoluto, es la diferencia entre ambas cifras, ¿vale? Que sería un 3,2%. Lo que significa que hemos evitado 32 infartos, bueno, 3,2 infartos de cada 100 pacientes tratados durante 3 años, que es la duración del estudio, o 32 infartos evitados por cada 1000 pacientes tratados. ¿Vale? Y eso nos da una idea del beneficio que puede tener ese estudio o ese fármaco, siempre teniendo en cuenta siempre el intervalo de confianza, como ya se ha dicho. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Son los efectos de las interacciones. Conocemos los factores que están entrando. Uy, eso es entrar en materia ya... Sí, no, porque en línea con lo que estamos aquí sugiriendo, ¿verdad? Yo no dudo de que la metodología es la aprobada, que está acordada internacionalmente y es, como mínimo, o por lo menos es un camino a seguir. Pero esas interacciones, ¿cómo las tratan? Pues, por ejemplo, ¿afecta el sexo? ¿O afecta el sobrepeso? En el caso clásico del
trabajar con asbesto. Sí. No, pero esto ese es un estudio observacional. Los sesgos que tiene un estudio observacional no tienen nada que ver con un ensayo clínico, ¿eh? No tienen nada que ver. Pero le contesto a esto. Si usted aleatoriza a dos grupos, ¿el número de mujeres que va a caer en un grupo y en otro es el mismo? ¿El grupo de pacientes con obesidad en un grupo y en otro va a ser el mismo? ¿El número de pacientes que están tratados con aspirina va a ser el mismo en un grupo y en otro? Siempre y cuando el número de pacientes sea lo suficientemente alto, claro, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Y hayamos considerado los posibles efectos de estos de interacción? ¿Verdad? No necesariamente. Para la aprobación global, no necesariamente. ¿Vale? Luego puede ocurrir, y esto se evalúa habitualmente en los ensayos clínicos, en los resultados de los ensayos clínicos, que haya pacientes que se ven dentro de ese grupo total, de estos 689, haya pacientes que se beneficien más y menos. ¿De acuerdo? Esos pacientes que se benefician más o menos, por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo que las mujeres se beneficiaban menos de la aspirina para el infarto y más para el accidente cerebrovascular agudo que los hombres. ¿Vale? En comparación con los hombres. ¿De acuerdo? Eso en un ensayo clínico se puede analizar y efectivamente hay que hacer un análisis de interacción. Es decir, primero, el ensayo clínico tiene que tener suficientes hombres y mujeres para poder hacer la comparación del evento en hombres y en mujeres, y segundo, hay que hacer un análisis de interacción, que es un análisis estadístico relativamente sofisticado, no es tan fácil como esto, un análisis de interacción para ver cuál es la interacción entre el factor, en este caso el sexo, y el tratamiento. Eso es un análisis de interacción que se hace en muchos ensayos clínicos cuando, prácticamente siempre, pero que, digamos, necesita, primero, un número de pacientes suficiente y segundo, que esos subgrupos, es decir, ese análisis se haya previsto con anticipación. ¿Vale? Porque si no corremos el riesgo de hacer los análisis a posteriori. Es decir, y sacar a la luz lo que sale, aunque sea debido al azar. Es que yo he trabajado en este campo en otra área. Bueno, en realidad la estadística, toda esta estadística, en realidad los primeros que la utilizaron fueron los investigadores en cultivos. Sí. En agronomía. O sea que esto se cogió de ahí. Pues, se parte de que no se conoce la interacción y no se conocen los elementos que van a interaccionar. Y es del resultado del ensayo, del tratamiento o del ensayo, del cual se deduce la existencia de una posible interacción. Ahora lo ha dicho, posible. Sí. Esos son hipótesis. Es decir, siempre esos resultados son hipótesis que hay que confirmar. Sí, pero siempre. Una vez que se dice que hay interacción, ahora viene el trabajo de ver por qué, cómo, de qué forma esa interacción se da, ¿no? Bueno, eso eso ya hay que ir a otros conocimientos científicos que evidentemente pueden existir o no. Es decir, si hablamos de antiagregantes, podemos ir a ver cuál es la influencia y el sexo, podemos ver cuál es la influencia de las hormonas sexuales femeninas y masculinas sobre la agregación plaquetaria, la aparición, el efecto de la aspirina, la inhibición de la COX-2, etcétera, etcétera. Pero eso es un establecimiento de una hipótesis que tiene que tener componentes de credibilidad biológica y que dependerá de si realmente esa credibilidad biológica existe o no, y si no existe, es posible que ese hallazgo sea simplemente una cuestión de azar. ¿Vale? Es decir, creo que es otro punto de vista, ¿no? La interacción aparece en los números finales. Pero si aparecen los números finales puede ser simplemente un error experimental. ¿Y si no es un error? Hay que confirmarlo. Si se confirma. Si se confirma, entonces existe. Se hace un ensayo clínico, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es el caso de trabajar con asbesto y fumar. Una combinación ganadora. No, pero le sigo insistiendo, no es lo mismo un estudio epidemiológico observacional que un ensayo clínico.
no es lo mismo. Las probabilidades de sesgo en un estudio epidemiológico observacional son muchísimo mayores que en un ensayo clínico. En un ensayo clínico, para la intervención que tú haces, tiene capacidad de demostrar causalidad por él mismo, cosa que un estudio epidemiológico no puede. Entonces, ahora, hoy día se insiste mucho en los estudios, digamos, resúmenes, es decir... En los metaanálisis. Los metaanálisis. Y se le da entonces, ¿por qué se le da tanta fiabilidad? A ver, un metaanálisis... Cuando hay estudios previos ya que tienen errores de sesgo, puesto que son muy antiguos. Entonces... Pues depende del metaanálisis, como todo. Es decir, un metaanálisis, si está bien hecho o está mal hecho, y si es decir, un metaanálisis no es más que juntar los resultados de muchos ensayos clínicos para dar un resultado que es más preciso, estadísticamente. Pero si los ensayos clínicos sobre los que se basa ese metaanálisis son basura, pues el metaanálisis es un montón de basura, no es otra cosa. ¿Vale? Es decir, el metaanálisis tiene dos ventajas. Primero, que hace una estimación del efecto mucho mejor, porque tiene mucha más N. Y segundo, que puede darnos una idea más clara de la generalización de los resultados a toda la población, porque es un metaanálisis que se ha hecho con ensayos clínicos hechos en Alemania, en Inglaterra, hace 5 años, ahora, etc. Y esa suma de esos ensayos clínicos nos puede dar una idea más aproximada del valor real del ensayo clínico. Pero claro, los ensayos clínicos tienen que ser buenos. Si son malos, pues al fin y al cabo el metaanálisis sigue siendo un estudio observacional, no es un estudio experimental. ¿Vale? Bien, vamos a ir terminando porque ya es muy tarde, esto se está alargando. Ya para finalizar, el otro caballo de batalla es la comunicación de los resultados. Y a mí esto me parece muy importante. Primero, porque la comunicación de los resultados en la prensa normal, digamos, es normalmente muy sesgada, y hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los periódicos, las televisiones, etcétera, de los resultados de los ensayos clínicos. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauto. Y por lo tanto, el cómo se comunican y cuándo se comunican los resultados es muy importante. ¿Vale? Por supuesto, esta política de comunicación debe evitar ocultar resultados desfavorables, que ocurre. Es decir, un ensayo clínico sale mal, lo meto en el cajón y nadie sabe de él. ¿Vale? Permite estimar mejor el efecto de los tratamientos disponibles cuando hacemos un metaanálisis. Por supuesto, esta comunicación debe ser objetiva y transparente. Es un derecho de los pacientes que han participado en el ensayo, primero, y del resto de los pacientes, segundo, y de toda la sociedad, porque al fin y al cabo no deja de pagar en buena medida esos ensayos clínicos, y por lo tanto tienen derecho, es decir, tenemos derecho a que esos resultados salgan completos. ¿De acuerdo? Eso lo pagan las multinacionales que se dedican a hacer la molécula. Sí, claro. Los ensayos clínicos los paga la industria farmacéutica, pero los pacientes no los pagan, ¿eh? Claro. Y al médico que recetaba, antiguamente también se le daba de alguna manera. Al que receta, eso es decir, si alguien le paga a un médico por recetar, eso se llama soborno. Eso se llama soborno. Que ha existido, eso no me cabe la menor duda, pero eso se llama soborno. ¿Vale? Eso es ilegal. Es ilegal, inmoral y de todo. Bueno, sí ha existido, claro que ha existido. Bueno, tenemos aquí, pues no sé. Existe, eso ha existido. Eso no lo podemos negar. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es, digamos, pagar por prescribir. ¿Vale? Que es diferente. Una cosa es pagar por investigar y otra cosa es pagar por prescribir. Es diferente. ¿Vale? Bueno, entonces, esta comunicación de los resultados, primero, hay una comunicación obligatoria a las autoridades sanitarias. Esto es obligatorio. Hay publicaciones científicas en las que se pueden publicar los resultados y se pueden consultar y se pueden ver. Y luego hay registros de ensayos clínicos que tienen
información sobre los protocolos y sobre los resultados, ¿de acuerdo? Y que son públicos, se pueden acceder a ellos. Aunque estos registros son bastante limitados en la cantidad de información que dan, ¿de acuerdo? Y digo lo mismo, perdón, y quiero insistir una vez. Hay ensayos clínicos que no interesa que se hagan y por tanto no se van a hacer. Ensayos clínicos, y por tanto no se hacen. No, eso es cierto. No pasa. Pero, a ver, aquí hay dos partes bien diferenciadas en este tema. Por un lado, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica desarrolla sus productos. Punto. Lo mismo que BMW desarrolla sus coches, no otros. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. ¿Quién tiene que hacer esa investigación que no interesa a las compañías farmacéuticas? Pues la sociedad, los organismos de investigación públicos. Es que no hay, o las fundaciones. Es decir, puedes acudir a los NIH, los institutos de investigación americanos, que hacen investigación propia, hacen ensayos clínicos y hacen, por supuesto, los ensayos clínicos que la industria farmacéutica no quiere hacer. Eso es evidente. ¿De acuerdo? Tienes fundaciones como la Fundación Melinda Gates o la Fundación también de Facebook o algo así, me parece que también tiene una fundación de este tipo. Es decir, es la sociedad civil la que hace ese tipo de investigación. Evidentemente es mucho más escasa que la de la investigación de la industria farmacéutica. Pero, primero, eso no quiere decir que los fármacos de la industria farmacéutica sean todos malos, ni mucho menos. Muchos son muy buenos. Pero es evidente que ellos desarrollan el fármaco que quieren. Eso es así. No, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero hoy en día... ¿Eh? Te digo que eso tiene poco que ver con lo que usted nos está contando. No, bueno, tiene que ver marginalmente en el sentido de que, digamos, los ensayos clínicos son la mejor herramienta que tenemos para demostrar la eficacia de un fármaco, que es mi última diapositiva, creo. Pero es cierto que no se hace toda la investigación que necesitamos. Eso también es cierto. Mi pregunta anterior iba por ahí, no era personalizada, es por qué un fármaco se ha hecho un ensayo clínico y se ha demostrado su eficacia y si es a nivel de toda Europa, ¿por qué nos encontramos que hay otros fármacos que no son la normativa o no reúnen la normativa o no se ajustan a la normativa y no son aplicados y está un paciente tomando una serie de medicamentos que no son eficaces? No le entiendo, no le entiendo. A ver, los fármacos que se autorizan en Europa se autorizan para toda Europa. Hay muy pocos que se autoricen solo para unos determinados países. Hay algunos, pero muy pocos. La gran mayoría de los fármacos se autorizan para toda Europa, para toda la Unión Europea. Y todos los fármacos han pasado sus... Todos los fármacos, y todos se comercializan. Tardan un poco más, un poco menos, dependiendo de lo que vayan a costar, porque claro, el sistema de salud tiene que pagar esos medicamentos, pero todos se comercializan. Todos. Vamos, rarísimo es que haya un fármaco que se comercialice, normalmente por razones de precio, en Alemania o en Suecia y no se comercialice en España. Eso es muy raro. No digo que no pueda existir algún caso, pero es muy raro. Muy raro. No lo sé. Como comprenderá, no sé qué fármaco es. Desde luego, para tratar una neumonía durante 30 días, imposible. No hay fármaco que se utilice durante 30 días para tratar una neumonía normal. Y también dentro del análisis de los resultados se tiene en cuenta lo que hablamos del coste con el beneficio en cuanto a dinero o en cuanto a ¿es suficiente lo que mejora como para gastarse todo el dinero de desarrollarlo? Eso es una fase posterior. Ese es un análisis farmacoeconómico que las agencias reguladoras no hacen. O sea, no, lo hacen los gobiernos que pagan esos medicamentos. O sea, que dentro de En España, por ejemplo, lo hace el Ministerio de Sanidad. Quiero decir, un fármaco puede aprobarse aunque la mejora que sea ínfima, pero si hay mejora se aprueba. Si es clínicamente relevante, se aprueba. Aunque sea muy caro. Aunque sea muy caro. Se aprueba por la agencia reguladora. Luego que
que el sistema de salud lo pague, eso ya es otra cuestión, pero en España, hasta lo que yo sé, vamos, salvo la Viagra, prácticamente se paga todo. Bueno, hasta hace poco el que había para la hepatitis C costaba carísimo. Sí, la C. No se estaba emprendiendo. Lo que se estaba es seleccionando los pacientes a los que se les daba, pero sí se pagaba. Lo que hubo es mucho tiempo de, digamos, de negociación, porque en España es un proceso negociado, de negociación con el laboratorio farmacéutico sobre el precio que tenía que tener el tratamiento para la hepatitis C. Pero en este caso no hay duda, es beneficioso sin ninguna duda, aunque cueste eso, que cuesta mucho, porque cura a los pacientes. Perdón, que ha mencionado un término caro, barato. Ignoro cuál es el criterio de esto, aunque me sorprende, por ejemplo, que una molécula de enalapril sea tan barata comparada con una de aspirina, el máximo del tiempo que llevamos. Me refiero barata, lo que cuesta una caja de enalapril frente a lo que cuesta una caja de aspirinas, por poner ejemplos así. Bueno, eso primero depende de los años que lleva en el mercado, depende de si hay genéricos o no, depende, es decir, si la patente ha expirado o no, y depende también del proceso de producción, que pueda ser más barato. No, es decir, no es lo mismo un fármaco químico que un anticuerpo monoclonal. Producir un anticuerpo monoclonal es caro, producir un producto químico es barato. Si lo metes en producción masiva es baratísimo, o sea, salen por kilos. Y si no, se le puede preguntar a los indios que fabrican a expuertas montones de fármacos que no tienen, ya que tienen la patente expirada. O sea que eso depende del fármaco. Lo que sí es cierto es que los laboratorios tienen un periodo de explotación de patente que es alrededor de 10 años, en el que se mantiene su precio, el precio que ha pactado con el Estado, en este caso con el Ministerio de Sanidad. Hay que tener en cuenta que los fármacos en España en general son más baratos que en otros países de Europa. O sea, son más baratos que en Alemania, son más baratos que en Reino Unido, aún así siguen siendo muy caros. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Una cuestión que quería preguntarle, que me tiene intrigado, lo de la metformina ahora mismo está porque como se le buscó la salida, vamos, se conoce desde los años 20, ¿no? Del siglo pasado. Sí, entonces, sí. ¿están en marcha varios estudios clínicos, ensayos clínicos o no sobre... A ver, la metformina es prácticamente el control estándar para prácticamente todos los nuevos antidiabéticos que salen. Ya, pero al descubrirse esos ¿a qué efectos se refieren? Bueno, que ¿En el cáncer? Del cáncer, sí. Que... No, esos ensayos clínicos, yo la verdad conozco menos ese campo, pero son ensayos clínicos que se están haciendo, sí. Pero son, que yo sepa, son privados, quiero decir, son públicos, no son del laboratorio de la metformina, que claro, su patente expiró hace décadas. ¿Y eso entonces lo hace el Estado? En estos casos concretos no sé exactamente, pero yo creo que son estudios, sí, de financiación pública o de fundaciones. Pero vamos a seguir el protocolo igual. Igual. Los ensayos clínicos, sean de un laboratorio farmacéutico, sean de un investigador privado, sean de una agencia pública de investigación, tienen que seguir los mismos requisitos, exactamente los mismos. Tenemos que ir pensando en... Muy bien. No, para mí es un placer. Pues muy bonita, muy interesante y muy documentada. Bueno, yo lo que siento es que quizás era un poco difícil. Espero que al menos los aspectos básicos hayan quedado claros. Pero hay algunas cosas que son un poco más complicadas, claro. En algunas claramente me he quedado corto. Pero en fin, había que buscar un término medio, ¿no? La media, había que buscar la media. Muy bien, pues le hacemos entrega de un recuerdo. Pues muchísimas gracias. Lo pondré en mi currículum. Muchas gracias. Ha sido un placer.